Desde la Facultad de Psicología de la UNED, Blanca Mas Gese, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, nos propone introducirnos en la aplicación de la coherencia cardíaca al tratamiento e intervención en trauma psicológico. En un programa anterior tuvimos la ocasión de descubrir este concepto y de conocer sus muchas aplicaciones y beneficios para mejorar el bienestar de las personas en la vida diaria. El título del programa era Coherencia cardíaca, descubrir el corazón, y se emitió el 28 de marzo de 2019. Está a disposición de todos los interesados en internet, en canal.uned.es. Hoy continuamos profundizando en la coherencia cardíaca con Blanca Mas y su invitado Pablo Pérez. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la coherencia cardíaca y hoy queremos ampliar este conocimiento al tratamiento del trauma. Para ello continúa estando con nosotros Pablo Pérez García, que es el director del Instituto Español de Coherencia Psicofisiológica. Hola Pablo, ¿qué hay? Muy buenas, Blanca. ¿Qué hay? Bienvenido de nuevo. Gracias. Si quieres, para los que no escucharon el programa anterior, ¿puedes hacer un pequeño resumen de qué es la coherencia cardíaca? Sí, hablamos de coherencia cardíaca cuando el corazón funciona, digamos, en un estado óptimo. Y cuando el corazón funciona en ese estado que llamamos de coherencia cardíaca, que es una variable fisiológica que podemos medir con dispositivos, eso ayuda a que el cerebro funcione también, que tenga un mejor rendimiento cognitivo, que nuestra respuesta emocional sea más ajustada, y eso va a tener repercusión sobre todo el organismo en general. En el otro extremo se encuentra el trauma psicológico. Sabemos que las personas que son expuestas a un acontecimiento de carácter extremadamente amenazante, reaccionan con una cascada de acontecimientos psicobiológicos que puede llevarlas al trastorno mental, ya sea en forma de depresión, ya sea en forma de ansiedad, intentos de suicidio, ataques de pánico, problemas con la conducta alimentaria y, desde luego, al trastorno de estrés postraumático. Si nos centramos en el trastorno de estrés postraumático, las personas, después de vivir este acontecimiento, pueden tener una serie de síntomas que de forma muy rápida reexperimentan el acontecimiento que han vivido. Esta reexperimentación es involuntaria y viene siempre acompañada de mucho malestar, ya sea psicológico o fisiológico. Además, tienden a evitar todo aquello que les recuerde lo que han vivido, ya sea acontecimientos externos o su propio pensamiento y sus propias memorias. Esto hizo que a un poeta que participó en la Segunda Guerra Mundial, Owen, dijera: las personas que están viviendo estas cosas no pueden olvidar, pero tampoco pueden recordar. Se mantiene una alta percepción de amenaza una vez que la amenaza ya ha desaparecido, y esta va acompañada de una altísima hipervigilancia y de una alta respuesta de sobresalto. Además, se sabe que las personas que han vivido este tipo de acontecimientos tienen emociones en un grado muy intenso, y emociones todas ellas muy desagradables, como el miedo, el horror, la ira, la culpa, la vergüenza o el asco. No todas las personas que viven un acontecimiento de estas características van a desarrollar un trastorno. Solo un grupo de ellas se van a deslizar posteriormente hacia este malestar psicológico. Entre los múltiples factores que se han estudiado en la literatura que fomentan el desarrollo de los problemas y del trastorno de estrés postraumático, se encuentra la respuesta fisiológica y psicológica en el momento del trauma. Por lo tanto, podemos pensar que si en este momento que tenemos a las personas que acaban de vivir un acontecimiento traumático, una posibilidad para prevenir el desarrollo del estrés postraumático sería este entrenamiento del que nos has venido hablando en coherencia cardíaca. Sí, sería un lujo
realmente poder hacer este tipo de intervención en personas que acaban de pasar por una crisis potencialmente traumática. Como tú decías, hay 3 factores claves, ¿no? Que son la reexperimentación, la evitación y la hiperactivación. Cuando nosotros trabajamos con la coherencia cardíaca, una de las cosas que más evidentemente y más rápidamente reducimos es esa hiperactivación. Generamos una regulación del organismo, reduciendo esa activación simpática, incrementando un poquito la parasimpática y sincronizando ambas ramas, con lo que reduciríamos rápidamente, en muchos casos, esa hiperactivación. Sería muy importante porque ya se sabe que las personas que no tienen en los momentos posteriores al trauma una respuesta fisiológica tan poderosa tienen menos posibilidades de sufrir un trastorno mental. Además, entre la sintomatología que presentan estas personas son los problemas de sueño. Es fácil entender que a una persona hiperactivada le resulte muy difícil conciliar el sueño. A través de la coherencia cardíaca también podríamos entrenar un patrón de sueño, digamos, más estable y más saludable. Sí, desde luego, con una intervención que se podría hacer incluso en grupo, no tendría que ser individual, después de una situación más crítica o algún tipo de catástrofe también. Podríamos hacer una pequeña intervención de 1 hora, 2 horas, con eso sería suficiente para que la persona aprendiera estas técnicas de coherencia cardíaca y que pudiera ir entrenándose con ellas. Si se entrena a diario, le dedica unos pocos minutos, tampoco hace falta mucho, como decíamos en el anterior programa, 2, 3, 4 prácticas al día de 3, 5 minutitos. Si hace este entrenamiento, va a mejorar la calidad de su sueño. Si además hace esto justo antes de irse a la cama o cuando se va a la cama, va a facilitar mucho el que el organismo pueda entrar en ese estado que facilite un sueño más reparador. Claro, eso sería importantísimo para las personas que han vivido estos acontecimientos tan terribles, porque sí que se sabe que toda mejoría en el sueño va acompañado de una mejoría en el resto de la sintomatología. Aunque no se trabaje esa sintomatología, simplemente al mejorar el sueño ya hay una mejoría en el estado general de la persona. Claro, el sueño es la estrategia fundamental que tiene el organismo para recuperarse. Si después de una situación traumática tenemos al organismo hiperactivado, con lo que va a estar dando respuestas excesivas muchas veces o se va a bloquear en otras veces por ese exceso de activación, y eso a su vez con el tiempo va a ir produciendo un desgaste, porque un organismo hiperactivado es un organismo que desgasta y que se recarga malamente. Si luego además durante el sueño no podemos hacer una recuperación efectiva del organismo, todo eso va a incrementar marcadamente la sintomatología postraumática. Claro, y luego además todo es combinado porque tú vives un acontecimiento terrible, tu cuerpo está hiperactivado y en este tiempo post-acontecimiento tus creencias empiezan también a cambiar. Tus creencias sobre el mundo, tus creencias sobre tú mismo, tus creencias sobre los otros. El mundo deja de ser un lugar fiable en el que vivir. Los otros no son tampoco de fiar, ni siquiera tú mismo eres de fiar. Entonces hay como una caída general en todas las creencias de la persona que yo pienso que si ya pueden agarrarse a algo como la coherencia cardíaca y ellos pueden generar esta respuesta por sí mismos, tal vez se frene también esta nueva generación de cogniciones que son también de las que se saben mantenedoras y llevan hacia el trastorno de estrés postraumático. Totalmente de acuerdo. Todas esas cogniciones, ese cambio de creencias están muy vinculadas a esa hiperactivación somática. Si yo tengo mi corazón a 130 pulsaciones cuando estoy sentado en el sofá, una de las ideas o de las creencias que empiezan a ganar fuerza en mí es: yo no tengo control sobre mí mismo, yo no puedo regular mi organismo. Cuando eso sucede durante mucho tiempo, también se va apareciendo muy a menudo la idea de: yo no puedo resolver esto, la cosa va a ir mal. Y ahí el estrés se va
transformando o contagiando con ansiedad, ¿no? Vamos metiéndole, además de esa hiperactivación somática o del organismo, vamos metiéndole el miedo. Y eso, desde luego, que va a cronificar el trastorno y repercutir en una peor prognosis. Claro, y desde luego, cuando las personas podemos hacer algo para mejorar, para cambiar, ya es una sensación de que no estamos indefensas, que algo se puede hacer. La impotencia es súper traumática. Sí. Entonces, siempre que nosotros le demos a una persona alguna capacidad, alguna herramienta para manejar, aunque sea en pequeña medida, su situación, vamos a reducir su impotencia. Y reduciendo su impotencia vamos a reducir el riesgo de trauma, de que realmente se llegue a fijar ese trastorno. Claro, y yo he empezado hablando precisamente cuando ya se ha vivido un acontecimiento traumático, pero podíamos ir más adelante. Podíamos entrenar a personas de riesgo, militares, bomberos, policías, antes de vivir estos acontecimientos. Digo este colectivo porque son los que tienen una gran posibilidad de estar en contacto con acontecimientos de esta envergadura. Podíamos ir entrenándolos antes de entrar en contacto con los acontecimientos, esperando que su respuesta durante estos eventos no fuera tan fuerte. Por supuesto, se está haciendo mucho en Estados Unidos, pero tenemos ejemplos más cercanos. En Holanda, la policía holandesa tiene la formación en coherencia cardíaca dentro de la Academia de Policía. Por un lado, porque reducen el riesgo de traumatización tras situación muy estresante, pero además de eso es que incrementa su capacidad de respuesta, mejora su capacidad de toma de decisiones, entre otras cosas. Claro, y también al acabar la jornada laboral, puedes volver a un estado coherente y no mantener ese desequilibrio corporal. Puedes hacerte un reseteo. Eso es, muy bonita la palabra. Claro, sí. Es que son 2-3 minutos, muchas veces no hace falta más, 5 minutos lo máximo. Con eso reduces esa activación residual que viene de la situación anterior y no la trasladas al siguiente ámbito de tu vida. Si tú sales de tu trabajo con mucha activación y no haces ese pequeño reseteo, vas a llevarte eso a casa. Claro. Si continuamos con el tratamiento del trauma y pasamos ya a la fase de intervención, cuando ya las personas han desarrollado un problema, la intervención en el trauma normalmente va desarrollándose en fases. En una primera fase, lo que hacemos es pues una buena relación terapéutica, que es fundamental para trabajar en estos problemas. Educamos, pero también hacemos un entrenamiento en regulación de emociones. Porque, como hemos dicho al principio, las emociones en el trauma aparecen con una intensidad altísima. El trabajo en la regulación emocional requiere aprender a reconocer el cuerpo emocionado y aprender a cambiarlo. Aprender a reconocer cómo está tu cara, cómo está tu postura corporal, cómo está tu respiración, para ser posible de cambiar. Como no solamente es reconocer el cuerpo emocionado, también habría que intentar saber ante qué situaciones aparece esa emoción, aprender a nombrar la emoción. Bueno, una serie de cosas, pero lo que nos queríamos centrar es en ese cuerpo. ¿Cómo puede intervenir ahí la coherencia cardíaca? De lo que estás hablando es de una toma de conciencia, ¿no? De darse cuenta de cómo estamos, de dónde viene, de cómo se llama esto, ponerle nombre. Poniéndole ese nombre ayudamos a que esa información, quizás más de un hemisferio cerebral, pase a ese otro, ¿no? Una vez que tomamos conciencia, y podemos tomar conciencia, como tú dices, hablando con el paciente, también podemos tomar conciencia a través de la tecnología que hoy día nos mide la coherencia cardíaca. Podemos tener al paciente, a la vez que le preguntamos y que hablamos con él, mirando una pantalla de ordenador donde va viendo cómo está su sistema nervioso autónomo. Y una vez que tomamos conciencia de ello, y el tomar conciencia nos puede motivar más hacia el cambio, dándonos cuenta de que esa situación va a repercutir en problemas de salud, de bienestar, etcétera.
Una vez que tomamos conciencia, podemos intervenir con la coherencia cardíaca de una manera muy efectiva, porque igual que antes decíamos que en 3, 4, 5 minutitos generamos una regulación en una persona en un estado más normal, menos patológico, en una situación con una persona que está más traumatizada o que tiene un nivel de ansiedad más alto, nos puede llevar un poquito más, pero tampoco mucho tiempo más, porque no vamos a pretender llevarle a un estado de absoluta regulación, sino simplemente incrementar un poco su regulación para que tenga un poco más de sensación de control y un poquito más de sensación de bienestar. Y eso lo vamos viendo, lo vamos monitorizando directamente con esta tecnología. Entonces sabemos exactamente lo que estamos haciendo y el efecto que estamos consiguiendo. Claro, y a mí me gustaría recalcar en lo que tú has dicho, que uno de los problemas que encontramos, ¿verdad?, cuando trabajamos con los pacientes que han pasado por este tipo de situaciones, es que tienen muy pocas sensaciones corporales, es como si estuvieran desconectados del cuerpo. Saben que están mal, pero les cuesta mucho localizar esas emociones y les cuesta mucho saber qué está ocurriendo en su cuerpo. Por lo tanto, el contar con una tecnología que va mostrando momento a momento cómo está su corazón y qué tiene que el corazón esté así, yo creo que es una ayuda importantísima en la terapia. Debemos tener mucho cuidado, ya sabes, tú igual que yo trabajamos mucho con pacientes de trauma, que muchas veces esta desconexión de lo corporal es una estrategia defensiva que les ayuda a protegerse contra una experimentación o reexperimentación demasiado molesta, demasiado abreactiva. Con la coherencia podríamos regularles un poquito, y una vez que les regulamos un poquito, entonces podría entrar en contacto con sus sensaciones de una manera más progresiva, más controlada. Eso es. Y además recordar lo que hemos dicho al principio, que uno de los síntomas claves en el trauma es la evitación. Todo aquello que les recuerde a lo ocurrido se va a evitar. Y también se evitan, evidentemente, las sensaciones corporales porque el trauma es algo que ocurre en un cuerpo. Y se evita también muchas veces, ¿no?, como estrategia defensiva. Claro. Se evita porque es incontrolable o porque genera mucho malestar. Pero desde incrementando un poquito ese nivel de coherencia y midiéndolo, podemos bajar ese nivel de malestar y hacer que ese afrontamiento sea dentro de eso que llamamos que no supere esa ventana de tolerancia, que sea un afrontamiento desde una relativa calma. Eso es, y siempre, claro, controlado por la propia persona, ¿no?, que va acercándose a su propio paso. Eso es, dejarle que sea ella quien marca un poco el nivel o el grado de acercamiento. Esa sería la primera fase del tratamiento. La segunda fase del tratamiento ya está focalizada en el trabajo con el recuerdo traumático. Esta focalización se puede hacer desde diferentes intervenciones, pero siempre hay que llevar hacia ese recuerdo. El recuerdo es doloroso y la intervención es difícil. Los terapeutas tenemos la obligación de mantener a nuestros pacientes dentro de lo que se conoce como una ventana terapéutica, que es un nivel de activación óptimo en el que el cambio es posible. Si la persona se saliese de esa ventana terapéutica, si la persona tuviese una hiperactivación, no podría dar el cambio. No podría dar el cambio porque el miedo no descendería. La persona volvería a traumatizarse en lugar de ir hacia un mayor estándar de bienestar. Sí, sabemos que las intervenciones en trauma, las intervenciones efectivas, implican conexión con la situación traumática para que en cierta medida se reviva o se reactive ese estado y pendular hacia un estado de mayor equilibrio, de mayor regulación y de nuevo volver a la situación y volver a la regulación. Claro, y aquí tendríamos una medida objetiva de exactamente el nivel de activación que va teniendo la persona y no habría sorpresas ni para el paciente ni para el terapeuta que en un momento puede haberse activado a pesar de todo el esfuerzo que estemos haciendo para mantenerle en esa ventana terapéutica. Porque muchas veces ya sabemos que la comunicación gestual,
Cuando hay disociación, cuando hay mucho malestar, no transmite realmente el estado de activación del organismo, o la persona que tenemos enfrente, el paciente, puede no transmitírnoslo verbalmente, o bien porque no quiere, o bien porque no puede, porque está desconectado de esa situación, como decías antes, desconectado del cuerpo, no sabe muy bien lo que le está pasando. Claro. Luego hay también, para dejar por lo menos constancia de ello, una emoción muy interesante. Ya hemos dicho que las emociones más estudiadas ha sido la culpa, la vergüenza, el miedo, el horror. Pero hay otra emoción que ahora está empezando a estudiarse dentro del trastorno de estrés postraumático, y es el asco. El asco parece, por lo que va mostrándonos la literatura, que es un factor también de vulnerabilidad para desarrollar el trastorno, y al mismo tiempo las personas tienen asco en relación a claves específicas de su experiencia. El asco tendría que ver con la evitación, ¿verdad? El asco tiene que ver con la evitación, y además el asco es una respuesta muy corporal, por lo menos en el trauma. En otros trastornos puede también tener muchos componentes cognitivos, pero en el trauma es muy, muy corporal. El trabajo en el asco es muy complicado y muy tedioso, ¿no? Y yo creo que aquí encontramos en la coherencia cardíaca una herramienta muy importante para este trabajo. Sí, con la coherencia podemos modificar de una manera bastante fácil y bastante rápida el estado emocional de la persona. Y cuando hablábamos antes de la reexperimentación, cada vez que reexperimentamos es como una dramatización interna. A través de esa representación interna yo estoy cronificando esas respuestas emocionales, mentales y físicas relacionadas con el incidente traumático. Si nosotros podemos llevar a la persona a que conecte con otro estado emocional, modificando esa dramatización interna, acompañándolo con la regulación de la respiración o el enfoque de la atención, podemos, desde luego, reducir esa activación y reducir esas complicaciones que aparecen con el estrés postraumático. Y ya para terminar, en esta fase del tratamiento no solamente hacemos hincapié en la exposición o la focalización en lo que la persona ha vivido en el pasado, también llevamos la intervención a todos aquellos desencadenantes actuales de su malestar. Es lo que denominamos una exposición en vivo a todo aquello que le está recordando lo que le ocurrió. Las personas que han vivido un acontecimiento traumático les cuesta volver al lugar del incidente, les cuesta volver incluso a ponerse la ropa que llevaban aquel día, los olores, los sonidos, todo les recuerda lo que han vivido. Pero eso sigue continuando en su presente y siguen desencadenando estas respuestas. Por lo tanto, es muy importante extinguir también ahí las respuestas que se han quedado aprendidas o condicionadas. Todos estos estímulos, ¿no?, que se han asociado o condicionado, que actúan como disparadores de la respuesta de estrés de la persona, ¿no? Claro que podemos ayudarle a enfrentar esto, también de alguna manera a desensibilizarlo. Si hace un entrenamiento en coherencia, su resiliencia va a ser mejor. Directamente su manera de responder ante la situación va a ser más ajustada y más adaptada. Pero además con unas estrategias sencillas como dedicarle 3-5 minutitos antes de del previsible encuentro con esa situación o con ese estímulo, o unos minutitos justo después para hacer ese reseteo del que hablábamos, va a ayudarle a incrementar esa sensación de control y eso que ahora nos gusta tanto decir a los psicólogos, a empoderar a esa persona, porque se va a sentir mucho más capaz, mucho más dueña de sí misma. Claro, y así ya llegamos a la tercera fase del tratamiento. Una vez que hemos trabajado con el presente y con el pasado, también tenemos que ayudar a la persona hacia el futuro. Y la coherencia cardíaca, al regular esta actividad de los sistemas simpático y parasimpático, le va a permitir transitar por la vida en su futuro, digamos, de una forma mucho más adecuada. Vamos a facilitar lo que llamamos un crecimiento postraumático. Eso porque es.
aunque a nadie le apetece y nadie escogería pasar por una situación de este tipo, nos encontramos con personas que crecen y que se desarrollan a nivel personal tras situaciones de este tipo. La coherencia en este caso podría ser muy útil para favorecer ese estrés postraumático, porque ya que nos ha tocado, vamos a poder integrarlo de una manera más constructiva en nuestra persona y además nos vamos a quedar con esas herramientas, esas técnicas que nos van a permitir en el futuro poder enfrentar situaciones estresantes de una manera más adaptativa, con mayor probabilidad de éxito. Bueno, pues seguiríamos hablando más tiempo, pero ya hemos llegado al final. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado este tiempo. Muchas gracias a todas y a todos.